Hace un par de años, adaptar videojuegos se consideraba un tema bastante polémico, ya que la mayoría de estos productos terminaban en fracaso, ya sea por baja recaudación o por críticas poco alentadoras. La razón del por qué estas películas dejaban tanto que desear es por dos razones. La primera es el poco interés por entender qué hacía especial al videojuego, mientras que la segunda razón sería la ausencia de visión propia que impedía que la película brillara por sí misma. Como dije antes, aunque la mayoría de estos productos fueron decepcionantes, hay uno que a mi parecer cumple con los requisitos para volverla una gran adaptación. Ya vieron el título, así que no es sorpresa para nadie que estoy hablando de Silent Hill del año 2006, también conocida como Terror en Silent Hill por algunos. Luego de estar muerta un buen tiempo, actualmente la franquicia ha vuelto a ser tema de conversación debido a la llegada de nuevos juegos y una película que tiene a los fans bastante emocionados. Es esta última la que me animó a volver a ver la película del 2006 y en este video hablaré del por qué yo creo que a día de hoy sigue funcionando bastante bien al ser una adaptación bastante digna. Una vez dicho eso, comencemos hablando de un gran hombre, Christophe Gans, director de la película y de origen francés. Solo con este dato ya nos podemos ir dando cuenta de por qué esta película se diferencia tanto de otras adaptaciones de videojuegos. Es bien sabido que las películas creadas en el extranjero se diferencian del cine hollywoodense, esto por los temas que tratan y cómo son representados. En ese sentido, las películas europeas se han caracterizado bastante por esta libertad, siguiendo una línea más artística, por así decirlo. Para entender por qué esto es tan importante para la película, solo basta con analizar el tipo de juego que es Silent Hill y a qué debe su fama. Este no es un juego típico de terror que solo se enfoque en la acción y en el suspenso, sino que el factor emocional de los personajes es tan importante como la mitología que trata de construir. Basta con recordar el origen de las criaturas y lo que representan para saber que no cualquiera puede adaptar algo así. Silent Hill está lejos de ser genérico. No se trata solo de presentar criaturas infernales y locaciones de pesadilla, sino que el espectador debe saber que esos elementos poseen un trasfondo, un significado más profundo que la forma en la que los vemos. Eso es el arte. Silent Hill es arte. Cuando nos preguntamos por qué un videojuego recibe una adaptación, la respuesta suele ser bastante simple: aprovechar la fama que pueda tener un videojuego y esperar que la película reciba una atención similar, generando ganancias sin crear una idea desde cero. La cosa es que Silent Hill, a pesar de tener muchos fans, nunca ha sido un éxito de ventas como lo podrían ser Resident Evil. Durante los primeros juegos, las buenas críticas siempre acompañaban, y aunque las ventas fueron lo suficientemente decentes como para sacar secuelas, siempre estuvo lejos de ser un fenómeno mundial. Por esa razón, que un director europeo alejado de los clichés y altas expectativas de Hollywood adapte Silent Hill debería ser muy buena señal de que la película tendrá un enfoque especial. Ahora, yo sé que no todos los directores extranjeros son iguales y no todos ven el cine de la misma manera. Es por eso que ahora debo hablar de cómo es el director Christophe Gans y por qué fue un hecho afortunado que Silent Hill cayera en sus manos. Aunque bueno, la suerte no tuvo nada que ver. Si Silent Hill no tenía una gran fama de la que aprovechar, ¿por qué se decidió hacer una película? Pues eso es debido a Christophe Gans. Fue él quien tuvo la idea de hacer una película de Silent Hill. Luego de jugar la primera entrega a inicios de los 2000 y con la ayuda del productor Samuel Hadida, trataron de convencer a los de Konami de hacer una adaptación del videojuego. Tarea que no sería fácil, ya que el Team Silent no confiaba del todo en hacer una película que podría destruir su trabajo. Tardó un tiempo hasta que finalmente lo consiguieron. La película de Silent Hill se haría. Este caso es bastante curioso. Normalmente son los estudios quienes buscan directores para hacer este tipo de películas, pero en esta ocasión fue el director quien deseaba hacer la película. Una de las cosas que más han criticado los fans de Silent Hill sobre esta adaptación son los cambios que hizo el director respecto a algunos personajes y el origen del pueblo. Y no voy a mentir, yo también era de esos que no les gustaban los cambios en ningún tipo de adaptación, pero con el tiempo fui entendiendo que es mejor mantener la esencia y aplicarla a tu visión de la historia que tratar de replicar cada elemento de manera exacta como si fueras un robot, yendo en contra de tus ideas en pos de ser totalmente fiel. Ya que en esta película se decidió adaptar el primer juego, Christophe Gans se enfocaría en presentar bien la mitología del pueblo, al igual que sucedía en la primera entrega. En ese sentido, se puede decir que es bastante fiel, no porque los hechos sean idénticos, ya que estos tienen varios cambios, sino por el enfoque y la intención de dejar en claro que hay un trasfondo en varios elementos. La ausencia de Harry Mason en esta película puede parecer un mero capricho del director,
pero lo cierto es que el hecho de que sea Rose quien busca a su hija crea un paralelismo con la relación de Dahlia y Alessa, quienes también fueron cambiadas para esta adaptación. Muy diferente a su contraparte del videojuego, en esta película, Dahlia no es la fanática religiosa que sacrifica a su hija sin ningún tipo de piedad, sino que la película la muestra como una mujer de poca voluntad que es fácilmente manipulada por su hermana mayor, Crisabella, quien es la villana de la película y que curiosamente se parece más a la Dahlia de los juegos que a la misma Dahlia. Como dije antes, aunque estos cambios pueden parecer un mero capricho, este cambio en el personaje fue importante para volverla la cara opuesta de Rose. Mientras que una es una mujer que ama a su hija, pero que por su poca voluntad no pudo protegerla, la otra es una mujer que no descansará hasta encontrarla, aun si tiene que adentrarse más en este mundo de pesadilla. El personaje de Rose en la película está dirigido de una manera brillante, ya que las reacciones que tiene al afrontar el otro mundo llegan a ser bastante creíbles en la mayoría de casos. Es el tipo de personaje que no necesita un desarrollo tan marcado, solo necesita que la conozcas. Una de las citas más interesantes de la película es dicha por el personaje de Sybil. Una madre es Dios ante los ojos de un hijo. Esto no solo hace referencia al fuerte vínculo que existe entre una madre y su primogénito, sino que se relaciona bastante bien con el otro tema de la película, el fanatismo. Alessa, quien no tenía padre, fue tachada de bruja por los niños de su escuela y a los ojos de Crisabella era la encarnación del demonio. Manipulando a su hermana, Crisabella tenía la intención de quemar viva a Alessa, que era su forma de combatir el mal. Pero esto solo sería el inicio de una pesadilla que duraría más de 30 años. Aún con vida, el miedo en el corazón de Alessa se convertiría en odio y con intervención de un ente maligno, el Silent Hill que la gente conocía, desapareció para siempre. De ahí en adelante, el pueblo sería únicamente habitado por pecadores. Aquellos que le habían ocasionado tanto dolor a Alessa serían aislados del mundo, todo con la esperanza de algún día obtener su venganza. Crisabella tomó el papel de líder y durante mucho tiempo se enfocó en desviar la culpa de los fanáticos, convenciéndolos de que no habían hecho nada malo. Aunque esta pueda parecer una rara adaptación de la orden que existe en los videojuegos, lo cierto es que ni siquiera intenta hacerlo. El director Christoph Gans reveló que el culto que vemos en la película es lo opuesto a la orden de los videojuegos, dejando la posibilidad de que la orden sí exista en ese mundo. Aunque estos grupos son diferentes, sin duda hay algo que tienen en común, y es lo lejos que están dispuestos a llegar para cumplir con sus objetivos. El culto de la película quema a una niña inocente, que es su forma de extinguir el miedo que crece en ellos. A su forma de verlo, ellos son los buenos que traen la salvación, pero sus métodos son más propios de los demonios a los que temen. La película deja muy en claro que no importa el lado que elijas, si el bien y el mal son llevados al extremo, ambos traerán miseria para todos. Alessa deseaba venganza y al final lo consigue, pero los pecadores nunca llegan a entender la razón de su castigo. Mueren creyendo que son mártires, pero la verdad es que siempre estuvieron condenados. A mi forma de verlo, esta sustitución se adapta sin problemas a la historia de la película. No será la misma, pero la esencia que transmite se mantiene. Algo que no es igual que en el videojuego es la participación de Sybil en la historia. Mientras que en el videojuego solo interactuamos con ella un par de veces y si tenemos suerte al final, en la película se le da un carácter más sólido, convirtiéndola en un personaje completo. Un pequeño inciso, yo sé que el personaje tiene su trasfondo, pero nada de eso se desarrolla o destaca en el primer juego. Todo eso vino luego en la Play Novel, así que es por eso que no lo tomo en cuenta. Partamos hablando de la buena elección de cast para este personaje, bastante acertado por no decir que la sacaron directo del juego. Su vestimenta y la actitud son idénticas, pero no es solo por su aspecto que el personaje es increíble, sino que, como dije antes, gracias a la pequeña introducción en la película, ya nos hacemos una idea de cómo es el personaje. Antes de llegar al pueblo, Sybil es capaz de notar que Rose y su hija traen algo raro. Y no es por pura conveniencia de guión que decide seguirlas, sino que más adelante descubrimos que tiempo atrás un niño fue secuestrado y arrojado a una mina cerca del pueblo. La persona que encontró al niño aún con vida fue Sybil. Durante 3 días cargó con el niño hasta ser rescatados, pero lastimosamente el niño no lo logró. Este evento dejaría marcado a la oficial de policía y la volvería más cautelosa con cualquiera que pasara junto al pueblo de Silent Hill. Christoph Gans sin duda hace un gran trabajo dándole más protagonismo al personaje. Junto a Rose llegan a tener una buena dinámica y los momentos en los que afronta el peligro son bastante creíbles sin querer hacerla ver invencible o algo así.
Al final, Sybil Bennett termina siendo el único personaje que no solo es calcado al de los juegos, sino que a mi parecer es mejorado en la cinta. Uno de los elementos más criticados por los fans no es exactamente la ausencia de un elemento, sino todo lo contrario. La aparición de Pyramid Head en la película, que teniendo en cuenta el trasfondo del personaje, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Ya que el personaje está fuertemente ligado a James Sunderland del segundo juego. Su aparición aquí puede parecer a simple vista una concepción errónea de lo que son las criaturas en Silent Hill, pero yo no creo que sea así. Es cierto que Pyramid Head solo debía pertenecer a la segunda entrega, pero a veces también se ignora que en Silent Hill la estética es muy importante, e incluso en 2005 Pyramid Head ya era un elemento muy característico de la franquicia que recordemos nunca fue un fenómeno mundial, sino un juego más de culto. El papel que le dio Christoph Gans a Pyramid Head en la película se apoya más que nada en la estética general del otro mundo, queriendo darle más impacto a las escenas de suspenso con la aparición del personaje, tratando de volverlo un elemento más de ese mundo. Esto se aleja bastante de lo que es en el juego, pero aún así trata de ser respetuoso con el personaje. No lo convierte en el villano de la película o lo usa para hacer más escenas de acción. Christoph Gans al final quería mejorar la estética de la película y usó a Pyramid Head con ese fin. Además, no puedo mentir, cada aparición que tiene en la película es increíble. Volviendo a los cambios que tiene la cinta, en lo que respecta a las criaturas, Christoph Gans una vez más demuestra que fue la persona correcta para adaptar este videojuego. En la película, casi todas las criaturas son traídas a la vida mediante efectos prácticos. Para que la sensación de incomodidad y terror fuera más contundente, Christoph Gans sabía que las criaturas debían sentirse reales, que pudieran interactuar con el entorno y con los actores, por supuesto. La textura de las criaturas, en palabras del director, debía sentirse como piel y plástico al mismo tiempo. El cuidado en cada traje es simplemente increíble, y todo es gracias al maquillista Paul Jones, quien siguiendo las órdenes del director, contribuyó bastante en el apartado estético de la película. No importaba qué tipo de textura pidiera el director. Paul Jones logró que todo se viera bastante convincente, cuidando hasta el último detalle en los trajes. Todo este trabajo no pudo hacerlo solo, obviamente, y quienes también contribuyeron al realismo de las criaturas fueron los propios actores. Christoph Gans no solo se enfocó en el aspecto de las criaturas, sino también en su lenguaje corporal. La idea que el director sugiere con esta naturaleza es que las criaturas están siendo castigadas, en un sufrimiento constante. De ahí el por qué tienen esos movimientos y quejidos tan incómodos. En gran parte, eso es lo que busca el director. Incomodar al espectador, pero al mismo tiempo dejando en claro que lo que está viendo es algo más complejo y no simples monstruos genéricos. Si de estética hablamos, no podemos dejar afuera los escenarios que también dan vida a su mundo, los 4 mundos. El mundo normal, por así decirlo, es el primero que vemos en la película. Al llegar al pueblo de Silent Hill, Rose se encuentra aislada en un lugar inhóspito, sin vida. Ese es el segundo. Cuando suena la sirena, la oscuridad cubre todo y da paso al tercer mundo, un mundo de pesadillas. El cuarto, por otro lado, solo se encuentra en las memorias de Alessa, a modo de recuerdo, una vida pasada donde Silent Hill aún no sucumbía ante el pecado. Los más llamativos son obviamente el segundo y el tercero. Como el purgatorio y el infierno, Christoph Gans deseaba traer la misma experiencia que él había tenido jugando al juego, y encontró a la persona indicada para hacer esto posible. Ella es Carol Spire, la diseñadora de producción y la responsable de volver al pueblo de Silent Hill algo real. Muchas películas de terror suelen usar planos cerrados y locaciones pequeñas para generar su atmósfera. En el caso de Silent Hill, el director quiso hacer todo lo contrario. Aquí lo que predomina son planos bastante abiertos que te dejan apreciar mejor la ausencia de vida en el pueblo. En el mundo de Pesadilla ocurre algo similar. La textura de las paredes corroídas y sucias, además de ser bastante fieles al juego, transmite bien esa sensación de desagrado. Algo lógico sabiendo que todo es real y no efectos por computadora. Los sets fueron retocados varias veces para dar esa sensación de desgaste, pasando de un pueblo antiguo y descolorido a una fábrica oxidada y desagradable. Aunque suene irónico, cada set está lleno de vida, llegando a sentirse real por momentos. Una escena bastante icónica de esta película y que muchos actualmente asocian con la marca Silent Hill es la escena de Rose llegando al pueblo. Me refiero a esa donde vemos el letrero de bienvenida a Silent Hill, acompañada con la niebla y la fotografía, es un plano digno de enmarcar.
Lo curioso es que todo lo que se ve en esa escena es un set, no es una carretera real, ni la montaña, mucho menos el letrero. Todo eso fue construido desde cero en un set cerrado, esto con el objetivo de poder controlar la niebla que aparece en la escena, cosa que por cierto también fue real y no hecha por computadora. Otra razón del por qué Christoph Gans fue la persona correcta para dirigir esta película es porque se toma bastante en serio la mitología y quiere representarla de manera digna, aun si debe usar sets de gran escala. No digo que la película no tenga efectos por computadora, por supuesto que los tiene, pero están justificados en su mayoría o a veces son casi imperceptibles. Incluso con las criaturas se hizo una buena combinación de efectos CGI y el maquillaje. Elementos como el ácido de la criatura sin brazos pudo ser recreado con CGI si el director así lo hubiera querido, pero no. En vez de eso, se adaptó el traje del actor para que realmente pudiera disparar un líquido negro. Es todo un genio. Algo que siempre ha acompañado a la franquicia, al menos en los primeros juegos, es su increíble banda sonora, compuesta por la leyenda Akira Yamaoka. Sin la música, Silent Hill no sería lo mismo. Lo sabes tú, lo sé yo y lo sabía el director. Es por eso que en la película podemos escuchar varias de las pistas que Akira Yamaoka compuso para los juegos de Silent Hill. Es parte de su identidad. La música del juego transmite emociones arraigadas no solo al horror, sino también al drama humano por el que pasan todos los personajes de la saga. Confusión, paranoia, soledad, melancolía son algunas de las palabras que podemos usar para describir la música de Akira Yamaoka. Y en esas piezas también hay cierta belleza, algo que se puede sentir claramente en la película. El mismo Akira nunca pensó que fuese posible que Silent Hill recibiera una adaptación al cine. Es por eso que cuando vio lo que el director había hecho, quedó asombrado con lo bien representados que estaban varios de los elementos del juego. Por esa razón, se le hizo más fácil incorporar las pistas a la película. Las escenas por sí solas transmitían algo, y sin hacer muchos cambios de la banda sonora, Silent Hill fue impecable en ese apartado. Esta película sin duda fue algo único para la época, y es por eso que voy a comentarles algunas de las curiosidades de la misma, algunas conocidas y otras no tanto. Cuando el director Christoph Gans apenas iba a la mitad del primer juego, de inmediato se contactó con el productor Samuel Hadida. Tenía que hacer la película a toda costa y entre más jugaba el juego, más fuerte era su compromiso con la idea. Luego de un par de años de conversar con Konami y algunos miembros del Team Silent, se le dio luz verde. El proceso de escritura fue un trabajo en conjunto, donde participó el mismo director, el guionista David Avery y Nicholas Bowcreef, un amigo cercano del director. Debido a que el guión empezó a escribirse luego de la salida de Silent Hill 2, Christoph Gans se animó bastante a adaptar este juego y no el primero, pero sabiendo los enfoques tan diferentes que tenían, sabía que la primera película de Silent Hill debía enfocarse primero en la mitología de su mundo, por lo que adaptar el primer juego parecía lo mejor. Una creencia errónea sobre la película es que el reemplazo de Harry Mason fue debido a que el director sentía que sus actitudes eran más propias de una mujer y no de un hombre. Esto no es exactamente cierto. Lo que el director quería decir con esto es que el personaje que él estaba escribiendo para la película se sentía más como una mujer. Los diálogos y otras escenas que estaban en el guión quedaban mejor si eran dichas por una mujer. Esa era la opinión que él tenía de su guión, no del juego. Fue ahí donde surgió la idea de crear al personaje de Rose. David Avery se encargaría mayormente de los diálogos, mientras que todo lo referente a la mitología del juego sería trabajo de Christoph Gans. Para el cast, el director no quería actores reconocidos, buscaba actores que supieran trabajar en proyectos independientes e interesantes. Fue así como llegó a las actrices Alice Krish y Deborah Kara Unger, que interpretan a Crisabella y Dahlia respectivamente. Ya que los ejecutivos sentían la falta de presencia masculina en la película, le pidieron al director que agregara más escenas con el marido de Rose, que fue interpretado por Sean Bean, conocido por su papel de Boromir en El Señor de los Anillos. El director tenía planeado que el personaje solo saliera al inicio y al final, pero debido a la petición de los ejecutivos, se le dio más tiempo en pantalla. Para algunos, esto rompía el ritmo de la película y creaba incoherencias respecto al tiempo, algo que no se notó hasta el final. Al director no le agradó mucho este resultado y comentó que le hubiera gustado cortar las escenas e incluirlas en el DVD. Para el papel de Sharon/Alessa se eligió a la actriz Jodie Ferland, quien tuvo uno de los papeles más exigentes si tenemos en cuenta su corta edad, ya que interpreta a 3 personajes en una sola película.
El director necesitaba una actriz comprometida y talentosa, pero aún más importante, necesitaba una actriz cuyos padres le dejaran hacer la película. Antes de fichar a la actriz, el director se pasó 15 horas viendo una miniserie que ella había hecho. Esto solo lo hizo convencerse aún más de que esta joven niña debía ser Alessa. Para el diseño de las criaturas se contrató a Patrick Tatopoulos y gracias a las indicaciones del director, logró crear unas criaturas realmente dignas de Silent Hill. Esto se debió posiblemente a que el director ya había desarrollado estas ideas antes de que el proyecto siquiera existiera, lo que facilitó bastante el trabajo de Patrick. La actriz Radha Mitchell, quien interpreta a Rose, reveló que su criatura favorita es el hombre sin brazos que vemos en la carretera, criatura que debo recordar no fue hecha con CGI. El primer corte de la película fue visto solo por personas relacionadas a la producción y no tuvo tantas quejas como el director esperaba. Salvo por algunas anotaciones sobre los actores y su acento, la película prácticamente se mantuvo igual a la estrenada en cines. Esto sorprendió bastante al director, ya que, debido al contenido de la cinta, esperaba que le pidieran hacer varios cambios. Felizmente no fue así. La razón de esto posiblemente se deba a que la película solo le costó $14 millones a TriStar, una subsidiaria de Sony, eso y que no querían alejarse mucho de la fecha de estreno ya pactada. Otro caso bastante similar fue cuando la película se mostró a la censura canadiense, ya que luego de revisarla se limitaron a decir que era aceptable. Esto sorprendió bastante a los productores, quienes siempre dudaron de incluir las escenas más sangrientas en la película. La razón de por qué la censura no tuvo inconvenientes con esta fue por dos cosas: que no ocurría en el mundo real y que no había muchas armas. Esto fue suficiente para que la censura diera el visto bueno, algo que le causa mucha gracia al director. En el detrás de cámaras del DVD se puede ver una escena que no sale en la película, donde el personaje de Anna esquiva el ataque de la criatura sin brazos. Esto pertenece a una escena eliminada donde Sibi le dispara a la criatura frente al hotel, muy similar a lo que vemos al inicio, pero lo interesante que tiene esta escena es la reacción de la criatura luego de ser atacada, ya que ésta debía caer al suelo para luego arrastrarse bajo un auto hasta perderse en la alcantarilla. La razón de por qué esta escena no se incluyó en la película es debido a que el director le encargó filmar esta escena a otro equipo, que debía ser supervisado por el coreógrafo Roberto Campanella. Lastimosamente ese día el productor Don Carmody, con la intención de ahorrarse unos billetes, decidió no pagarle ese día de trabajo al coreógrafo. Roberto se quedó en casa y dejó al equipo bastante perdido. Sin tener una guía más clara de la escena, el equipo hizo lo que pudo. El resultado no le agradó para nada al director y exigió volver a grabar la escena, esta vez con Roberto supervisando. Al productor no le agradó el tono del director y tuvieron una discusión que casi termina en pelea. Sin más fondos extra, la escena quedó incompleta y por lo tanto tuvo que descartarse. Otro cambio que tuvo la película fue el final. Mientras que en la escena original, Crisabella muere por los alambres de púas, el director tenía planeado algo más espectacular. La idea era que luego de ser apuñalada, la sangre de Rose creaba un pozo negro del cual salían 6 Pyramid Heads, cada uno con un arma diferente. La idea era que fueran ellos quienes mataban a los miembros del culto en una escena mucho más sangrienta que la vista en cines. La razón de que no se grabara fue por tiempo y presupuesto. Solo tenían 60 días para grabar la película y ya se habían retrasado bastante, sin mencionar que aún faltaban los efectos con CGI. Debido a esto, el productor le dijo a Christoph Gans que mejor olvidara la escena y pensara en otra cosa, dando como resultado la escena de los alambres y, bueno, lo que le pasa a Crisabella. El 21 de abril de 2006, la película llegaría a los cines, compitiendo en esas fechas con Piratas del Caribe 2 y Misión Imposible 3, que en palabras del director los aplastaron totalmente, ya que apuntaban al mismo público. Finalmente, la película terminó por recaudar más de $100 millones a nivel mundial. Aún sin ser un gran éxito, el director reveló estar satisfecho con la película, ya que a diferencia de otras adaptaciones, aquí sí se notó un intento por querer adaptar un videojuego y no solo aprovecharse de la fama del nombre. En este año 2024 se estrenaría la nueva película, Regreso a Silent Hill, y como dice el título, no solo es el regreso de la franquicia al cine, sino que viene acompañada de un director que conoce bastante bien el juego y que sin duda ofrecerá un producto de calidad. Puede que la película del 2006 no haya gustado a todos, tiene varios cambios que son el origen de la polémica, pero aún así, con todo eso logra respetar bastante bien la esencia del videojuego, y todo gracias a la motivación de su director Christoph Gans, que vio en esta historia algo con mucho potencial y que debe ser estudiado si lo que se quiere es hacer una buena película. Si el video te gustó ya sabes qué hacer. Yo soy Mitanai y nos vemos en otro video. Chau.